Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Por Su Palabra. En esta oportunidad tenemos el episodio número 5 titulado Humillación. Bueno, primero que nada para este episodio vamos a estar solamente Diego y yo. Pablo no se encuentra en esta oportunidad, pero ya estará en otros episodios. Así también vamos a echar a Diego porque nos cae mal. Pero bueno, para iniciar este episodio quiero que primero podamos leer un versículo bíblico que se encuentra en Filipenses 2. Leamos 3 versículos de hecho. Del 5 al 7 dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. En el episodio de hoy queremos hablar acerca de, como ya habrán visto en la portada, One Piece. Queremos hablar acerca de Luffy y Zoro. Ya entrando con la ilustración del día de hoy, tenemos a estos dos personajes que son Luffy y Zoro. Luffy por un lado es un niño de goma, ¿sí? Es un niño de goma que quiere ser el rey de los piratas con tal de poder concretar un sueño que todavía no conocemos. Y por otro lado tenemos a su mano derecha, Roronoa Zoro, cuyo sueño es ser el mejor espadachín del mundo. Los dos tienen sueños sumamente ambiciosos y sueños sumamente difíciles, pero requieren una gran determinación para ser cumplidas. Una ambición que ellos sí tienen y que de hecho se manifiesta en una habilidad que poseen llamada el Haki del Rey o el Haki del Conquistador, que les permite ejercer su dominio o su voluntad por sobre otras personas o criaturas. Claro que el poder se traduce literalmente como la ambición del conquistador o la ambición del rey. Resulta que en una oportunidad Luffy es separado de sus nakamas, es separado de sus compañeros y es enviado a la isla de las mujeres en contra de su voluntad. Resulta que en todo lo que pasa en esta isla hay unas mujeres, 3 mujeres que son culpadas por permitirle la entrada a un hombre. En la isla de las mujeres, como se entenderá, no se aceptan hombres. Entonces se les culpa a ellas por dejarlo entrar, por ayudarlo y por no ser capaces de atraparlo cuando la emperatriz determinó que lo capturaran. La emperatriz de este reino, de esta isla de las mujeres, también tiene este mismo haki del conquistador. Y además tiene otros poderes que les permite convertir a la gente en piedra. A estas mujeres que culpó por la entrada de Luffy a la isla de las mujeres, las castigó precisamente convirtiéndolas en piedra. Luffy pelea contra las hermanas de la emperatriz para que la emperatriz les pueda prestar un barco para poder encontrarse con sus compañeros nuevamente. Y finalmente Luffy termina ganando esta pelea. Luffy pregunta además si por favor es posible que devuelva a las mujeres a su estado normal, es decir, que deshaga esta petrificación, pero Hancock, la emperatriz pirata, le dice que tiene que escoger. Le había pedido un barco y tiene que decidir si va a recibir el barco como ayuda o si va o si ella va a despetrificar a estas mujeres. Entonces ahí la emperatriz piensa: aquí lo pillé a este compadre debe ser malo, ya vi cuál es su ambición, dice que quiere ser rey de los piratas, obviamente va a imponer su voluntad y va a decidir el barco. ¿Por qué querría ayudar a estas personas si son prácticamente desconocidas para él? Y Luffy en eso se arrodilla y con una sonrisa en la cara no pide un barco, dice: muchas gracias, por favor ayúdalas a ellas. Deshaz este efecto para que ellas puedan seguir con sus vidas de forma normal. Y eso hace que todos se impresionen, porque precisamente Luffy, con esta gran voluntad que él tiene, decidió humillarse. Y no solo se humilló, sino que, como dije, se humilló por gente que realmente no era de su interés, gente que no era necesaria para concretar sus sueños. Y el caso es que Luffy, con su haki del conquistador, no fue un conquistador. No se impuso, no impuso su voluntad, ni peleó más para decir: oye, no, si aquí se hace lo que yo quiero y no lo que tú quieres. No, solamente se humilló y consideró sus intereses como menos importantes para poder hacer lo correcto. Por otro lado tenemos a Zoro, que en este mismo contexto de haber sido separado junto con los demás nakamas de su capitán, va a parar al castillo de Mihawk, el actual espadachín más grande del mundo. Y dándose cuenta de que no tiene la suficiente fuerza para proteger a Luffy ni para ayudarlo a cumplir su sueño de ser el rey de los piratas, se inclina ante Mihawk y le pide que por favor lo entrene. Y Mihawk queda impresionado porque Zoro es un hombre orgulloso, es un hombre que peleó con él una vez y no aceptó que le hiciera una cicatriz en la espalda porque eso hubiera sido una humillación. Pero en este caso Zoro se inclina y sí está dispuesto a adoptar una actitud humilde
por lo que Mihawk deduce que lo hace simplemente por alguien más, no lo hace por él mismo, sino porque quiere proteger a alguien más, alguien que es más importante que su orgullo, alguien más importante que su sueño. Claro, y ahí piensa, Luffy es más importante, el sueño de Luffy es más importante, y yo no puedo en realidad cumplir mi sueño si no soy capaz de ayudar a mi capitán a cumplir con su sueño. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver que tanto Luffy como Zoro son ambos como reyes. Ya dijimos que tienen este haki del rey, pero no son reyes que impongan su voluntad, no son reyes que hagan uso de la fuerza en estos casos específicos para poder conquistar, por así decirlo, sino que son reyes capaces de humillarse por el bienestar de otra persona. Es decir, ambos tienen el poder suficiente para poder ejercer su propia voluntad sobre otros y hacer que las cosas funcionen a su modo, pero no lo hacen. Deciden tomar el camino difícil, que en realidad resulta ser el camino más fácil, porque es el camino más provechoso para que puedan seguir avanzando. ¿Y qué sucede con esto? Es lo que leíamos al principio en el libro de la carta a los Filipenses. Jesús no solo tenía la aptitud de un rey. Luffy y Zoro en realidad no son reyes, tienen la aptitud de un rey. Jesús no solo tenía la aptitud, Jesús era rey. Y no solamente era rey, Jesús también era Dios y es Dios. Pero él jamás usó su poder para imponerse sobre otros. Dicen que hay un evangelio por ahí en el que Jesús, cuando niño, usó sus poderes para hacerle daño a un niño que le quitó un juguete, pero eso no es canon, no es bíblico. Jesús jamás usó nada de su poder para hacer daño a otras personas. Siempre lo usó para ayudar, siempre lo usó por el bienestar y nunca de forma egoísta. Si nos damos cuenta, Jesús, al final de su vida, cuando muere, él tuvo el poder suficiente para derrotar a la muerte. Eso significa que Jesús también tenía el poder suficiente para simplemente no morirse, pero aún así él tuvo miedo de morir e incluso lloró porque iba hacia su muerte. Pero una vez que estaba ya colgado en la cruz, le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo. Le pedían que usara su poder para bajarse milagrosamente de la cruz, pero Jesús se humilló hasta la muerte máxima, porque recordemos que en Deuteronomio aparece que, creo que era un Deuteronomio, aparece que la muerte de cruz es la más vergonzosa de todas. Si una persona quedaba colgada en la cruz más allá del atardecer, eso era una deshonra no solo para el muerto, sino para toda la tierra. Entonces Jesús se enfrentó a la humillación máxima por nuestro bienestar. Del mismo modo, Luffy y Zoro renunciaron a su poder momentáneamente y también momentáneamente a sus sueños. Jesús renunció a sus privilegios divinos por ti y por mí. Y alguien podría decir, por ejemplo, que ¿cómo se te ocurre comparar a Jesús con personajes de anime? Pero en realidad no es que ellos sean iguales a Jesús. Claro, la cuestión es que si son personajes de ficción que son capaces de hacer esto por desconocidos por un lado o por alguien más importante por otro lado, nosotros tenemos que tomar eso como algo mínimo. O sea, si personajes ficticios pueden hacerlo, nosotros con mayor razón deberíamos tomar ese ejemplo y ser capaces de humillarnos. Por un lado, tenemos a Jesús, que se humilló por nosotros, que no tenemos un gran valor si no es por su sacrificio. En ese caso sí podemos compararlo un poco con Luffy, que se humilló por estas mujeres que en realidad no representaban nada para él. Pero también, y sobre todo creo yo, tenemos que tomar el ejemplo de Zoro en este caso, que él se humilló por el que era más importante que él. Y el que es más importante que nosotros es Jesús. Incluso en esta ocasión lo único que hizo fue dejar su orgullo, no fue arriesgar su vida por su capitán. Pero en otra ocasión Zoro sí se inclina otra vez con tal de que no maten a Luffy, que estaba inconsciente y muy malherido. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a lo mismo, sea por Jesús. Sabemos que hay mucha gente que muere en países sobre todo que se prohíbe el evangelio, y tenemos que estar dispuestos también a morir por nuestro hermano. Claro, y aquí lo importante es que, primero volviendo un poquitito al hecho de que alguien podría juzgarnos por decir, están comparando a Jesús con personajes ficticios. Claro, son personajes ficticios, son personajes creados, pero son creados por la mente de un autor que está poniendo en juego valores cristianos. Quizá el autor, sin ser cristiano, tiene esos valores puestos ahí, y eso es súper importante. Si él, no siendo cristiano, crea personajes con estos valores, ¿cuánto más no debemos tenerlos nosotros, que fuimos creados por aquel que creó todo? Que sí somos cristianos y que deberíamos comprenderlos más allá de simplemente hacer una historia bonita, sino conocer una historia real, que es la historia de Jesús. Claro.
Y el asunto aquí es que Luffy y Zoro, como ya decíamos, se humillaron por gente que era o inocente a su criterio o por alguien que era más importante para ellos. Pero Jesús no lo hizo por gente que lo amara a él. Jesús no lo hizo por gente que fuera perfecta ni que fuera inocente y ni siquiera nadie que mereciera ser salvado. Jesús murió por ti y por mí, que somos pecadores. En una oportunidad Dios le dice al pueblo de Israel que Él no los escogió, voy a parafrasear un poco aquí, no los escogió porque fueran la nación más buena, ni la nación más perfecta, ni la más fuerte, ni la más numerosa, ni tampoco la más obediente, ni la más bonita, etc. Él los escogió porque Él había hecho una promesa, y porque Él decidió amarlos de forma incondicional, y es por eso que nosotros tenemos que hacer el mínimo, que es humillarnos por aquellos que nos aman. Eso es lo que decía mi hermano, tenemos que humillarnos, como lo hizo Zoro, porque él se humilló por alguien que amaba, por alguien que era importante para él, y es lo menos y también es lo más que podemos hacer nosotros, humillarnos por aquel que decimos que amamos, que es Dios, que nos amó a nosotros. Y también tenemos que avanzar más allá también y ser como Jesús y amar y también humillarnos por aquellos que nos odian, que esa ya es la parte más difícil, pero que Jesús la concretó. Y ahora sí estamos viendo concretamente el ejemplo de Jesús, que sí se humilló y murió por aquellos que lo odiaban. Jesús murió por esos que lo entregaron. Jesús murió por los que lo atravesaron, por el que le clavó los 3 clavos allí en la cruz. Jesús murió por cada uno de ellos. Hablando de reyes, me hace acordar un poquito de otro pasaje, otra historia que ocurre en la Biblia. Y cualquier rey entendamos que tiene cierto poder. O sea, no en este tiempo. Claro. Y la historia de la que está hablando mi hermano es la historia del rey David, que recordemos era un hombre conforme al corazón del Señor, pero no significa que fuera un hombre perfecto. Cometió muchos errores y en una ocasión cometió un pecado que llevó que una plaga afectara al pueblo. Y precisamente era un pecado de orgullo. Porque ahí David levanta un censo y uno dice, ¿y qué tiene que ver un censo? ¿Por qué hacer un censo es pecado? Y claro, en este tiempo uno en Chile hacen censos que han sido bien malos últimamente, hacen censos para contar la población, para ver características demográficas como la religión, el nivel socioeconómico, integrantes por familia, etcétera. Claro, pero en este caso no era para simplemente saber cuánta gente había en el pueblo, sino para confiar en números en vez de confiar en Dios. Claro, porque no contaban simplemente a la gente, no era cosa de saber cuánta gente tenían, porque en realidad eso era inútil. Lo que necesitaban saber era cuántos guerreros tenían en el pueblo. O cuánta gente podía servir, claro, para la guerra. Gente, porque en realidad entendamos que en esos tiempos, antes de Roma no existía el ejército pagado. No es como desde Roma hasta hoy en día se contrata gente y se prepara gente desde cierta edad para que participen en el ejército. En los tiempos de Israel no. En los tiempos de Israel eran todos los mayores de 20 años, si no me equivoco, eran capaces de pelear aunque no tuvieran ninguna clase de preparación. Entonces simplemente estaban contando como la carne de cañón ahí. Y bueno, el asunto es que David hace este censo y empiezan a contar y ni siquiera terminan de contar a la cantidad de personas, porque Dios le dice, David, hiciste una cuestión que no corresponde, esto no está bien, así que como has sido un buen rey hasta el momento te debo escoger. Y creo que le da 3 opciones, me acuerdo de 2. Una es que al pueblo lo ataquen otras naciones y como morir mucha gente por manos humanas. Y la otra opción, que me acuerdo, es ser atacados por una plaga. Y David dice, mejor la plaga, porque prefiero que el pueblo sea castigado, y yo particularmente ser castigado directamente por Dios, que por manos humanas. Y el asunto es que, obviamente, Dios es misericordioso y aquí esto tiene solución. Y David tiene que hacer un altar y hacer un sacrificio. Y resulta que buscando un lugar se encuentran con el campo de una persona que se llamaba Arauna, que era un jebuseo, ni siquiera era... no sé si era parte de Israel. Jebús era... una de las tierras de Canaán. Claro, que después se convirtió en Jerusalén, pero probablemente esta persona no era de Jerusalén, sino de Jebús. Claro, por algo lo menciona. Pero esta persona igual fue súper fiel, y fue súper fiel al reino, y le dice... yo le regalo mi campo de trillar para que usted haga aquí un altar. Y David dice, no, un momento, yo te voy a pagar, ¿cuánto vale este campo? Yo te lo pago. Y insisten un poquito ahí, es algo como pareció algo que pasa con Abraham.
que su honor y su amor a Dios le impide decir yo lo acepto como un regalo. Él dice, no puedo darle a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Él como rey podía, ni siquiera, aunque el tipo se hubiera, pongamos otro caso, el tipo no quiere regalarlo, tampoco quiere venderlo, David podría haberle quitado como rey ese terreno, claro, para poder hacer el sacrificio. Pero él no usó sus aptitudes ni sus poderes de rey para tomar este lugar y hacer el sacrificio que tenía que hacer a Dios, sino que se humilló y se puso a la altura de un civil común y corriente para comprar ese campo y poder hacer el sacrificio a Dios y que se detuviera la plaga. Claro, ese es el asunto. David aquí actúa como un tipo de Cristo, es decir, actúa como habría actuado Jesús y renuncia a sus privilegios de rey para hacer las cosas de forma justa, de forma que nadie salga perjudicado y que Dios se agrade por sobre todo. Y como dije antes, Jesús tampoco es un sacrificio que no le costara nada, es un sacrificio que le costó todo. Jesús era odiado por la gente y eso hasta cierto punto no le importó, murió por ellos. Pero no solamente significó que la gente lo odiara, sino que el Padre apartó su vista de él por un breve momento. El ser más poderoso del universo se hizo nada para que tú y yo pudiéramos vivir. Y entendamos el título de este capítulo. Mi hermano acaba de decir, el ser más poderoso del universo se hizo nada para que pudiéramos vivir. Cuando hablamos de humillación normalmente pensamos en alguien que te hace un daño, alguien que te causa una vergüenza, alguien que te deja en el piso. Nunca pensamos en yo me humillo, sino que alguien más me humilla. En este caso es exactamente lo mismo. Jesús, podríamos decir que fue humillado, sí, pero si tenemos en cuenta que él tenía todo el poder para detener a la gente que estaba causándole un daño, entonces nos damos cuenta de que no fue humillado, sino que voluntariamente se humilló. No se trata de una humillación externa, sino de una humildad que sale de nuestro corazón. A Luffy tampoco lo humillaron, a Zoro tampoco lo humillaron. Ellos decidieron ponerse literalmente en el piso para poder conseguir algo para alguien más. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. La humillación no nos gusta, nos da miedo. Somos orgullosos. No nos gusta estar en el piso, no nos gusta estar a la altura de los que creemos menores que nosotros muchas veces. Pero debemos entender que muchas veces la gente es superior a nosotros y debemos tener humildad de reconocerlo y la capacidad para humillarnos por ellos. Oremos entonces para finalizar este episodio. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque tú nos enseñas a través de todas las cosas. Por favor, Señor, perdónanos por nuestros pecados y por obrar mal. Padre, perdónanos por ser orgullosos y pensar que no somos capaces de aprender de lo que sale de la mente de otra persona. Señor, ayúdanos a humillarnos y entender que incluso este par de personajes de anime de repente son más cristianos que nosotros. Ayúdanos, Señor, a humillarnos y poder ser más como tú, porque queremos, Señor, vivir la vida para ti, y no de forma orgullosa, sino de forma humilde, Señor, que te agrade, y que podamos, Señor, también bendecir a otras personas. Te damos tantas gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí termina el episodio número 5, nos estamos viendo en el episodio 6 de este podcast. Esperamos que les haya gustado y que compartan. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Adiós. Y Roger también se humilló.